Y bueno amigos, pues el primer paso para que construyamos nuestro propio lienzo es pues hacer el esqueleto de este. Y miren, hay dos formas de poder hacer eso. Una es la forma fácil, pero costosa, y la otra es la forma un poco más complicada, pero mucho más barata. La forma fácil, bueno, sería usando herramienta eléctrica como la que tengo yo aquí a mis espaldas. No cualquiera la puede tener, es un poco cara. Y como el propósito de este video es hacer los lienzos lo más económicamente posible, pues vamos a tener que hacerlos de forma manual. Es un poco más complicado, pero con la práctica lo podemos hacer más sencillo. Y bueno, el material que vamos a ocupar, pues bueno, son las maderas, por supuesto. Una pequeña cegueta para cortarlas, cinta métrica, un martillo y sus clavos, cola de carpintero, y si es posible una escuadra de carpintero como estas, o si no una escuadra de kit de geometría escolar. Aunque no lo crean, estos kits o estas escuadras son muy exactas, aunque sean de plástico. Esta nos vendrá muy bien. Ahora, hablando de las maderas, que es lo principal, las maderas pueden ser recicladas, pueden ser del material más barato que encuentren en sus carpinterías, o pueden ser tablas que tengan en su casa que de alguna forma puedan cortar. No hay ningún problema. No tienen por qué ser maderas finas. Eso es solamente cuando tengan trabajos más elegantes o que ya tengan clientes y sus clientes sean más requisitosos. Para nuestro caso, la madera más barata nos viene muy bien. Simplemente es cuestión de lijarlas. Y por supuesto, se me había olvidado incluir una lija para madera grado 120 o grado 100 alrededor. Si nuestra madera viene muy astillada porque ella es vieja o porque es de baja calidad, pues simplemente vamos a agarrar nuestra lija y vamos a lijar todas esas partes que sean astillosas. Como les digo, no tiene que ser un acabado elegante, pero sí que sea cómodo al tacto. No queremos lastimarnos cuando estemos fabricando el lienzo. Ahora, para mi ejemplo, yo he usado estas tablas que ya las había cortado previamente a 30 centímetros, dos de ellas, y 40 centímetros las otras dos. La ventaja de que ustedes hagan sus lienzos es que lo pueden hacer a las dimensiones que ustedes gusten. Para este ejemplo voy a usar estas medidas. Y como les decía, el corte pues lo van a poder hacer usando una escuadra. Por ejemplo, si usamos la escuadra de carpintero, pues simplemente alineamos esto de esta forma. Esto nos ayuda a tener una marca derecha, una marca que esté perpendicular a la tabla. Y una vez que tengamos la marca, pues bueno, sería cuestión de cortarla. Hay dos formas de cortarla. Una puede ser derecha, o sea, perpendicular vaya a la tabla. La otra es que sea de forma en ángulo, vaya, 45 grados de ángulo, para que las uniones sean a 45 grados. En este caso, bueno, para simplificar más las cosas, simplemente lo vamos a hacer así, sin ángulo. Si ustedes tienen una ingletadora, ya sea manual o eléctrica, también lo pueden hacer, o que les digan a sus carpinteros que les hagan los cortes a 45 grados, también es posible. La diferencia es que cuando yo lo hago así, sin ángulos, es decir, simplemente derechos, mi medida le va a agregar 2 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque le estoy agregando el grosor de cada tabla. Por cierto, estas tablas tienen un grosor de 2 centímetros por 2 centímetros aproximadamente. Eso es lo que yo recomiendo para lienzos medianos o pequeños. Entre más grande sea el lienzo, se recomienda que el grosor o el calibre de las maderas sea un poco más grande, tal vez 3x3 o 4x4 a lo mucho. Estas nos vienen muy bien. Ahora, antes de ensamblar lo que viene siendo el esqueleto, algo bien importante, los filos de las orillas, vaya, el filo que tenemos aquí en cada orilla interior de nuestro marco se tienen que lijar. La razón es la siguiente: cuando nosotros pongamos la tela o nuestra manta sobre nuestro marco ya hecho, la tela va a descansar sobre esas esquinas, esas orillas, y como son orillas filosas, ¿sí?, la tela se va a empezar a marcar, sobre todo cuando estemos pintando sobre ella. Eso va a dejar una marca que, bueno, va a dejar nuestra pintura menos estética. A veces no se nota, depende cuántas capas de pintura le pongamos de óleo,
pero cuando se nota sí se ve, le resta estética a nuestra obra. Entonces, para evitar eso, antes de que montemos esto, lo que vamos a hacer es lijar, fíjense bien, la parte interior del marco que esté dando hacia nosotros, es decir, sobre la cual esté descansando la tela. Para eso vamos a utilizar nuevamente la lija, y lo que vamos a hacer es lijar esa orilla. Toda esta orilla la vamos a lijar de esta forma. Bueno, aquí ya he lijado cada una de las orillas de todos los segmentos. No sé si lo pueden notar aquí. Ya está más redondeado. Vaya, ya no está filoso esta parte. Recuerden que sobre esa cara es donde va a descansar la tela. Ahora lo que sigue, pues bueno, sería ensamblar los segmentos de madera. Para eso vamos a utilizar el martillo, clavos y la cola de carpintero. Y bueno, amigos, pues para el ensamble yo me las ingenié y clavé esta madera sobre mi mesa de trabajo para que esto me apoye, o yo me pueda apoyar sobre ella al momento de clavar cada una de las esquinas. Tal vez ustedes pueden usar a alguien que les ayude a sostener los segmentos cuando claven, o si se pueden hacer de un sargento o una prensa de carpintero, pues bueno, es también una opción. Yo lo voy a hacer de esta forma. Entonces lo que vamos a usar es, pues vamos a usar la cola de carpintero, ¿sí? Vamos a pegar o vamos a aplicar un poco de cola en cada uno de los segmentos. No importa que se chorree. Ahora, recuerden que para que esto quede muy bien, hay que procurar que esté bien escuadrado. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Pues con nuestra escuadra geométrica o nuestra escuadra de carpintero. Vamos a comprobar que realmente esto esté en un ángulo perfecto de 90 grados. De ser así, entonces ya esto quedó listo, y simplemente lo vamos a asegurar con un clavito y nuestro martillo. Mi clavo no es muy largo como para que atraviese o penetre bien en ambos lados, pero eso no importa. Nuestro clavo lo único que va a hacer es asegurar la pieza para que no se mueva. Todo el trabajo del pegado lo va a hacer la cola. Entonces, con mi apoyo que tengo aquí de madera de este lado, simplemente voy a clavar las dos piezas de esta forma. Y bueno, pues este procedimiento lo vamos a hacer en todos los lados. Y bueno, amigos, pues así ya hemos armado lo que viene siendo el marco o el esqueleto. Aquí solamente nos queda pues limpiar un poco el pegamento que se haya escurrido. Ahora, este marco yo lo instalé de esta forma. Estas partes van por fuera, ¿sí? Y las partes de arriba van hacia adentro. Esto me va a agregar un poco más de anchura que lo planeado, ¿sí? De hecho 2 centímetros, debe ser 2 y 2, 4. Entonces debe ser de 34 centímetros por 40. La verdad no me molesta que no sea exactamente 40 por 30. Si ustedes lo quieren perfecto, bueno, pues ya le hacen las medidas que quieran. Ahora lo siguiente, bueno, sería solamente esperar a que seque el pegamento. Esto va a demorar 1 hora, 2 horas a lo mucho, tal vez incluso menos de 1 hora. Pero bueno, para estar seguros vamos a dejarlo un par de horas y regresamos en un momento más. Y bien, pues nuestro bastidor ya está seco, pasó alrededor de 1 hora. Si ustedes notan que hay cierto desnivel en las uniones, pues simplemente lo lijamos. Como les digo, el color y la apariencia no son importantes, ya que bueno, pues la tela lo va a tapar, la tela del lienzo. Entonces eso no es lo importante. Lo importante aquí es que esté escuadrado. Yo lo comprobé nuevamente cuando terminé. Entonces el siguiente paso es pues tensar la tela sobre el lienzo. Para eso voy a usar este tipo de tela que yo compré en gran volumen. Es tela de algodón, es de las más baratas que existen. Aquí en México hay una tienda muy conocida, muy famosa llamada La Parisina.
Ahí fue donde la compré, me costó como alrededor de 15 o 20 pesos el tramo, bastante barato, por eso compré varios metros. Esta es una tela de las más baratas porque es muy delgada, es resistente, eso sí. Si ustedes quieren un gramaje mayor, es decir, un grosor mayor en la tela de su lienzo, bueno, pues compren unas telas un poquito más costosas. Esta se llama, creo que la conocen como manta de algodón o loneta, algo así. Pero la más barata nos viene muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es recortar la tela a la forma de nuestro marco, por supuesto, teniendo un exceso para poder hacer la tensión. Entonces yo aquí he cortado mi tela, como pueden ver le corté un exceso de cada lado, ¿verdad? Esto nos va a ayudar pues a tensar mejor el marco. Ahora una herramienta que necesitaremos será una grapadora de telas o una grapadora de tapicería. Estos cuestan alrededor de 100 o 150 pesos. La verdad les recomiendo que hagan la inversión porque sin ella pues no vamos a poder tensar la tela en nuestro marco. Ahora recuerden que la parte interior era la que estaba suave y es la que tiene que ir de cara hacia la tela. Vamos a tomar uno de los extremos, ¿sí? Y sin tener que estirar, aún no es necesario estirar, vamos a hacer pues un par de 2 o 3 grapas así, de esta forma. Y no vamos a terminar todo el tramo, sino que le vamos a dar la vuelta para ver el lado contrario. La misma cantidad de grapas que hemos grapado de un lado, las vamos a grapar del otro. Y aquí sí es donde vamos a hacer tensión. Entonces vamos a estirar con los pulgares, con nuestras manos, lo más que podamos y grapamos. Entonces tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora vamos a ir a los lados y hacemos lo mismo. Aquí sí ya empezamos a estirar lo más que podamos. Y así nos vamos yendo a lo largo de todo el marco. Es decir, vamos a ahora continuar yéndonos hacia la parte exterior del marco. Volteamos y hacemos lo mismo. Esto hay que hacerlo de esta forma para que la tensión de la tela sea uniforme por todos lados y así tengamos una tela pues bien tensada, que es lo que deseamos. Entonces vamos a continuar haciendo esto. Ahora si nos sobró demasiada tela pues simplemente la recortamos. Lo único que queda aquí pues sería doblar las esquinas. Yo la verdad soy malísimo para hacer esta parte. Yo la verdad lo doblo así como pueda y engrapo. La verdad es que a mí no me importa mucho que se vea de la parte trasera muy feo o se vea así todo la masa de dobleces, porque al fin y al cabo no se van a ver. Es decir, pues lo vamos a colgar en alguna pared o incluso lo vamos a enmarcar, mandar a enmarcar, y pues no se va a ver todo esto. Si ustedes quieren darle un mejor acabado, bueno, ya lo hacen con más cuidado. Yo lo hice de esta forma y en la parte de enfrente la tela queda bien tensada. Ahora, como muchos ya han de saber, nos falta un último paso para que nuestro lienzo esté listo y eso es el de imprimarlo. Acuérdense que tenemos que toda superficie imprimarla con gesso. Esa parte yo no lo explico en este video porque ya lo había hecho en un video anterior. De hecho, justamente el último video que hay en mi canal antes de este, de cómo hacer gesso casero muy económico y cómo aplicarlo a nuestro lienzo. Así que eso se los voy a poner aquí en la esquinita del video, el link a ese otro tutorial para que lo puedan visitar y completen este tutorial entero de cómo hacer sus propios bastidores. Si esta práctica les gustó, coméntenme algo, un tema en particular que ustedes quieren que yo platique en mi siguiente video, a lo mejor alguna técnica, alguna duda que tengan, algún comentario, alguna sugerencia. Díganme cómo les quedó sus lienzos. Y pues bueno, nosotros nos veríamos hasta el próximo video. Bye bye. Si este video te gustó y tú crees que la información en él fue valiosa para ti, por favor regálame un like, escríbeme un comentario y compártelo en tus redes sociales.
Además, estás invitado a suscribirte a mi canal, y si así lo haces, no se te olvide darle a la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Muchas gracias y hasta pronto.